Hola preciosa, bienvenida a este canal. Gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, gracias por pertenecer a esta bella comunidad de mujeres que día a día aprendemos juntas. Ponte cómoda porque quizás lo que vas a escuchar hoy sea lo que estás necesitando para cambiar tu vida. Amores, sin darnos cuenta, a veces hablamos en nuestra contra. Nos saboteamos con lo que declaramos y ni siquiera nos damos cuenta. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a descubrir juntas los secretos del libro El poder de la palabra hablada, de Florence Scovel Shinn. Una mujer que entendió que lo que decimos tiene impacto directo en lo que vivimos. ¿Estás lista para aprender a hablar a tu favor y atraer lo mejor a tu vida? Ok, entonces ponte cómoda y vamos a ello. Imagínate que las palabras que dices son como semillas. Cada vez que hablas estás sembrando algo en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás sembrando? Si constantemente dices cosas como no tengo dinero, nunca me va bien, qué vida tan difícil, entonces, adivina qué, estás sembrando escasez, más dificultades. Pero si en cambio empiezas a decir cosas como la abundancia fluye hacia mí, todo se acomoda a mi favor, las oportunidades llegan a mi vida, entonces allí estás sembrando éxito y bienestar. Florence nos dice que nuestra palabra tiene poder creativo. Sí, así como Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces nosotros también creamos con nuestras palabras. Lo que declaramos con convicción se vuelve nuestra realidad. Ejemplo, pensemos en alguien que siempre dice, yo nunca tengo suerte en el amor. ¿Qué crees que va a experimentar esa persona? Pues relaciones fallidas, malas historias, pésimas experiencias en el campo del amor. Pero si cambia ese discurso y dice, el amor correcto llega a mi vida en el momento perfecto. Allí esa persona está abriendo una nueva posibilidad. La clave es hablar con certeza, como si ya fuera un hecho. Ahora, hablemos de las afirmaciones, porque seguro has escuchado de ellas. Pero la diferencia es que Florence nos enseña a usarlas con verdadera fe. Ella decía que la clave de una afirmación es repetirla con convicción, sintiendo que ya es una realidad. Y no solo repetirla por repetir, sino con esa certeza absoluta de que lo estamos diciendo y así va a ser. Ejemplo, si dices, yo soy próspera y todo llega a mi vida en abundancia, pero en el fondo no lo crees y sigues preocupada por las deudas, tu energía no está alineada con lo que estás diciendo, entonces allí no hay fe. Debes hablar con fe, con convicción. Una técnica recomendada para esto es repetir afirmaciones con una sensación de gratitud, como si ya lo hubieras recibido. Prueba con esto. Gracias porque el dinero fluye a mí de formas inesperadas y maravillosas. Gracias porque la prosperidad en mi vida es un estado natural. Si dices esto,
cada día con seguridad vas a ver los cambios. Otra enseñanza poderosa de este libro es que nuestras palabras pueden protegernos. Florence decía que si queremos evitar problemas, debemos hablar de protección sobre nuestra vida. Por ejemplo, en vez de decir, espero que no me pase nada malo, que allí pues nos estamos enfocando en el miedo, podemos cambiarlo por decir, estoy rodeada de amor y protección divina. Todo en mi vida se acomoda a mi favor. Ella hablaba de la importancia de la fe y de no permitir que el miedo domine nuestra boca, porque cuando tenemos miedo, nuestras palabras reflejan ese miedo. Y aquí viene algo importante, porque sé que todas hemos dicho cosas negativas sin darnos cuenta. ¿Qué pasa si ya hemos hablado contra nosotras mismas? Bueno, Florence tenía una solución. Le llamaba la solución de cancelación. Si alguna vez dices algo negativo, no te preocupes, aún lo puedes corregir. Por ejemplo, si dices, me enfermo en esta época de lluvia, de inmediato corrígelo con algo que diga como, soy salud perfecta, mi cuerpo es fuerte y sano. Ella recomendaba usar la frase, yo lo borro y lo reemplazo por, cada vez que soltemos algo negativo, debemos hacer esta corrección. Así que, si alguna vez te estás diciendo algo que no quieres manifestar, detente ahí. Vamos a corregirlo. No podemos dejar que una palabra mal dicha defina nuestra vida. Ahora, lo más importante de todo es la constancia. Ya lo hemos hablado en muchos videos. Hablar bonito un día, pues está bien y es fácil. Pero lo que transforma la vida es hablar bien siempre. Florence decía que muchas personas prueban esto por unos días y luego se rinden. Pero la clave es seguir y seguir y seguir hasta que nuestras palabras se conviertan en nuestra realidad. Si hoy empiezas a hablar con fe, decretando lo que deseas con certeza, en unos meses vas a ver ese cambio. Y lo mejor es que cuando veas los resultados, ya nunca más vas a querer hablar en tu contra. Amor. Aquí entramos en un tema delicado pero necesario. El chisme. Y es que Florence lo deja clarito en su libro. Las palabras no solo crean nuestra realidad, sino que también pueden destruirla cuando las usamos para hablar mal de otras personas. ¿Cuántas veces hemos caído en conversaciones donde se habla de la vida ajena? ¿Cierto que sí? Quizás sin mala intención, pero ahí estamos, opinando, repitiendo, exagerando. Y lo peor es que sin darnos cuenta, al hablar mal de alguien más, nos estamos afectando a nosotras mismas. ¿Y por qué? Porque lo que enviamos al universo, eso se nos regresa. Es una ley espiritual. Si hablamos con envidia, atraemos envidia. Si criticamos, nos veremos rodeadas de críticas. Y si sembramos discordia con nuestra boca, no esperemos paz ni tranquilidad en nuestra vida. Entonces, amor, Florence nos enseña una regla de oro. Si lo que vas a decir no construye, mejor no lo digas. Cuando sientas la tentación de chismosear, pregúntate, ¿estoy sembrando algo bueno con mis palabras? Esto que voy a decir me gustaría que lo dijeran de mí. Cuando alguien te venga con un chisme, cambia el tema o responde algo positivo. Vas a ver cómo la gente se la va a pensar 2 veces para traerte negatividad a tu vida.
Hablar bien de los demás es una forma de atraer el bien hacia nosotras. Así que desde hoy, que nuestra palabra solo lleve bendiciones, amor, cosas buenas. Siguiente punto importante. Florence nos advierte sobre el peligro de la crítica, no solo porque afecta a quien la recibe, sino porque nos convierte en personas con un filtro negativo ante la vida. Piénsalo así. Si siempre estamos viendo los defectos de los demás o de cada situación, de todo lo que nos rodea, nuestra mente se acostumbra a enfocarse solo en lo negativo. Y lo peor es que esa energía siempre va a regresar a nosotras. Es tan cierto como lo siguiente. Si criticas a alguien porque no maneja bien su dinero, adivina qué. Estás atrayendo problemas financieros a tu vida. Si te pasas señalando los errores de las otras personas, amor, estás bloqueando tu propia vida. Y aquí viene lo más duro de aceptar. Muchas veces lo que más criticamos, sabemos que en el fondo es lo que debemos trabajar en nosotros mismos. Pero esto también tiene solución. En vez de criticar, vamos a bendecir. Sí. Si ves algo que no te gusta de alguien, en vez de señalarlo, di mentalmente: le deseo lo mejor, que todo en su vida se acomode para bien. Y lo mismo con nosotras mismas, porque nosotras somos a veces nuestras peores críticas. Las peores críticas vienen de nuestra boca, cuando nosotras mismas nos hablamos mal. Así que desde hoy, nada de decirnos qué tonta fui, qué fea me veo, qué mal hice esto. No. En lugar de eso vamos a declarar: estoy aprendiendo. Me amo tal y como soy. Estoy en crecimiento constante. Mira qué linda me veo en el espejo. Amor, lo que declaras sobre otras personas y sobre ti se manifiesta. Así que hablemosnos bonito, hablemos con amor, bendigamos con nuestras palabras y usemos la crítica solo para algo, para mejorar nosotras mismas. Amor, quiero que te hagas una promesa hoy. Cada palabra que salga de tu boca será una semilla de bendición para tu vida. Habla con amor, habla con fe, con seguridad. Declara lo que quieres ver y no lo que temes en tu vida. Porque tú tienes el poder de cambiar tu realidad simplemente cambiando tus palabras. Y por último, y no menos importante, si este mensaje te gustó, cuéntame en los comentarios qué afirmaciones vas a empezar a usar desde hoy. ¿Cuál es esa frase poderosa que vas a repetir con convicción? Amor, nuevamente te agradezco por estar aquí. Te agradezco por tus likes, por tu compañía, por pertenecer a esta comunidad. Un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.